Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Noches. Vamos a darle ingreso a toda la mara. Bueno. Pucha, van como 300. Bueno. ¿Cómo les va? Buenas noches, Lick. Bien, gracias. Gracias. Noches. Buenas noches, licenciado. Buenas, señorita Sharon. Solo nombres artísticos, la Sharon. Ya se nos asignó fecha para el examen parcial. Es el 16 de junio. Si revisan su calendario, 16 de junio es día, ¿qué? Jueves, licenciado. Jueves. Jueves. Y día viernes, según comprendo, es examen de derecho para los que lleven derecho. Supongo yo que ese día no tendremos clases. Supongo, pero voy a consultar. Bueno, sería de ver la hora, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Socioeconomía General, 16 de junio, de 6 de la tarde a 7. 1 hora sin tiempo adicional. Todos a una misma hora. ¿Sí? No hay dos horarios porque hayan dos horarios de clases. ¿Se comprende? Todos a la misma hora. Primer horario y segundo horario.
¿Vamos? Y eso porque... Vamos a ver. Dieciséis, 18, 19, 22, 19, 21, 19, 22, 19, 21, 19, 18, 19, 30. Ahí está. El día 17 es derecho. ¿Alguien de ustedes lleva derecho? Sí, licenciado, el 17 de 6 a 7 también. De 6 a 7. Bueno, entonces ahí estamos. Es un solo turno, sí. Va, entonces por favor, estar pendientes que esa es la fecha asignada. Capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4. La base de datos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 350 preguntas. Por si se van a copiar, ¿no? Son 350 preguntas. Perdón, me acabo de unir. ¿Cuándo es el primer parcial? Lo acabo de decir. Buenas noches, Lix. Le comento que soy nuevo en el curso por problemas de plataforma. Mi nombre es Juan Carlos. Bienvenido. Agregaron, disculpen. Que conste que ya llevamos 3 días de clases, ¿verdad? En un curso súper intensivo. Ojalá se pongan al día. Lo otro, ¿qué teníamos de información? Sí. Estuvieron preguntando ayer y hoy todavía si pueden seguir aquí y que yo les abra la puerta. Yo con mucho gusto les abro la puerta. Tenemos instrucciones de darle acceso a todos, pero el lunes ya aparece todo normal. Es decir, yo voy a ir al sistema de notas, ahí voy a encontrar mi grupo de estudiantes, los voy a copiar en un Word y todos juntos los llevo a esta plataforma, los tomo como invitados, los copio y les mando la invitación a su calendario que ustedes van a aceptar. Eso significa que ya el lunes cada quien va a entrar con su propia llave y ya no dejo entrar a nadie que no sea mi alumno. Ojo, ¿sí? Quienes no son mis alumnos pero se quieren quedar aquí, no se pueden quedar aquí. Tienen que irse al salón que se les asignó. Que una compañera me prestó la cuenta y por eso he estado entrando. ¿Sí? El día del examen no van a poder entrar a mi salón porque no vienen del sistema de notas. Por ejemplo, Misael Fajardo. Yo voy a ir al sistema de notas, encuentro a Misael Fajardo, vengo y lo traigo para esta plataforma, ¡tas! Y le doy su llave. Misael Fajardo el lunes ya se va a conectar y entra directamente al salón. El día del examen, Miguel Fajardo se va a conectar a la plataforma del examen y va a entrar a mi salón porque ahí en su escritorio va a estar su examen. Pero si otra persona no es mi alumno y quiere examinarse, no lo va a poder hacer. Por favor, tómenlo en cuenta. ¿Alguna duda?
No, licenciado. No, licenciado. No me vayan a preguntar dudas existenciales, ¿verdad? O sea, Blake, disculpe, usted no sabe quién soy, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien más que entre de una vez? Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 2 y tenemos instrucciones de que según el calendario oficial de la escuela de vacaciones, las clases son de lunes a sábado. De lunes a sábado. Pero se acordó que los sábados los docentes, ¿sí, Sharon? El licenciado se activó. ¿Perdón? Perdón, es que en el teléfono se marcó solo. Perdón, licenciado. Se marcó solo, aguante. Se me olvidó que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? El día sábado, licenciado. Ah, de los días sábados. Los docentes tenemos que destinar los sábados para hacer nuestro informe de actividades laborales. Es decir, tenemos que documentar qué es lo que hicimos durante la semana, día por día, qué temas, qué subtemas, etcétera. Y entonces, para no dejar solos a los alumnos, vamos a dejar hoy una tarea, la cual ustedes deben de trabajarla durante mañana y entregarla el día de mañana, no sé, acordemos a las 10 de la noche. Solo que no he hecho el formulario de Google Drive. Y lo voy a hacer hoy más tarde, ya me cansé, o mañana. Y se los hago llegar al WhatsApp. Ahí colocan su trabajo. ¿Sí? Deben de hacer un Word y deben de convertirlo en PDF. No acepto trabajos a mano. ¿Sí? Y aquellos trabajos exactamente iguales, los anulo. Punto. ¿Mm? Esos trabajos van a hacer cada sábado y nos van a permitir tener a la mano elementos de decisión por si alguien se queda con 60, por si alguien se queda con 59. ¿Hizo todos sus trabajitos? Sí. ¿Los hizo bien? Sí. Ah, bueno. ¿Estamos? No es obligatorio que lo hagan. Si gustan, lo hacen. Si no, no. Esos trabajos, ¿cuántos puntos valen? Lo estoy diciendo. No valen nada, pero valen mucho. ¿Dudas? Entonces voy a enviar el link al WhatsApp para que ahí lo suban. ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien, Nick. Sí, licenciado. Gracias, Nick. Va pues, entonces entremos en... Adrián Rodríguez. Sí, solo tenía una pregunta más. ¿Y mañana nos tenemos que conectar a la misma hora? No, mañana no tenemos clases. O sea, no nos reunimos, pero sí hay clases. Eso es lo que les quiero explicar, ¿verdad? Lo que estoy explicando. Los docentes tenemos que hacer nuestro informe laboral y eso lleva como 2 o 3 horas. Y
Ustedes no se conectan, pero van a estar haciendo su trabajo. ¿Estamos? ¿Adrián? Sí, licenciado. ¿Adrián? Sí, licenciado. Va. Entonces, no habiendo otra cosa que decir. Vamos a ver por dónde nos quedamos. Ah, por aquí. Pues aquí. Así un redondeo. Marx y Engels plantean su teoría en 1848, cuando el capitalismo ya tenía alrededor de unos 150 años de estarse desarrollando. Entonces Marx hace una crítica al sistema capitalista. Ahí está. Marx hace una crítica al sistema capitalista, pero se encuentra con una gran limitante. Estamos hablando de una época de mucha pobreza, de extrema pobreza, de pobreza generalizada, no en un país, en un montón de países. Estamos hablando de una época de muy baja educación, ¿sí? Los sistemas educativos, como los conocemos, no estaban para nada desarrollados. Apenas la élite de la sociedad tenía acceso a la educación. Es decir, Marx y Engels se encuentran con la limitante de cómo hacer que la gente pobre, que la gente que no... ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente realmente necesitada de comprender su situación económica, política, social, cultural, ¿sí? Comprenda? Entonces ellos deciden crear 3 herramientas. La primera llamada, correlaciones, en la que le van a decir a la gente cuál es la correlación entre los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos de la sociedad. De tal manera que los fenómenos de la naturaleza se manifiestan de una determinada forma, pero los de la sociedad son totalmente distintos. ¿Sí? Un huracán no va a pasar solo por área de pobres. ¿Ya? No recibió dinero de los ricos para que no pase por ahí. Tampoco el huracán tiene conciencia social para no pasar por abajo del puente Belice y destruir el montón de casitas. No, es un fenómeno natural. Un terremoto, ni modo que se va a manifestar hoy, pero hoy se casa mi primo. Y entonces, por favor, naturaleza, que el terremoto sea mañana. No. Las fuerzas ciegas de la naturaleza se manifiestan en el momento que a ella le dé la regalada gana. Y de ahí entonces la clasificación de estas correlaciones. En la primera, ¿cuál es la correlación que existe entre lo objetivo y lo subjetivo? En primer lugar, los fenómenos obedecen por sus causas naturales. En la sociedad, la gente lo premedita.
La gente toma la realidad, la pone en su cabeza, maquina las cosas y las devuelve a la realidad ya transformada. ¿Quién es? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, decíamos, en la sociedad pensamos, premeditamos las cosas. Me enamoré sin darme cuenta. Mentira. Qué casualidad que la chica que a mí me gusta, ¿sí? Ella llega a la parada del bus y yo ya estoy ahí. Mentira. Uno planifica, uno hace la telaraña de cosas para ver si la trampa funciona. Un perito contador va a agarrar su currículum vitae y lo manda a 5 bancos. ¿Por qué? Porque es una alta probabilidad de que en uno de los bancos le den trabajo. ¿Por qué no lo manda a McDonald's? Es que no le gustaría estar limpiando ventanas. Ah, vaya, entonces premeditó mandarlo a los bancos. Todo lo premeditamos. Y entonces dice el libro, lo objetivo es la realidad. Lo subjetivo es la capacidad de la persona de poner en su mente las cosas y pensar cómo las quiere. Y decíamos, el arquitecto recibe los planos en color gris y empieza a jugar con los colores. Y dice, no, este color es muy frío, este es muy caliente, este es muy tibio, este es muy... Y si combinamos este tibio y caliente, este y el tibio, hasta que da con una diversidad de colores que para él son los apropiados para el edificio. Y entonces lo pinta, ¿sí? Es decir, lo devuelve a la realidad ya pintado. Un panadero pone en su mente las champurradas, tiene la gran masa ahí frente a él y dice ahora, ¿qué panes hago? Y lo razona. Usa lo subjetivo de su mente. Y hace hojaldras, y hace principalmente cachitos, que es lo que más hay. Y hace franceses, y hace pirujos, y hace... Y al final, fíjense ustedes, todo es pan. Todo es pan. ¿Qué hizo el panadero? Tomó de la realidad las materias primas, las convirtió en masa, pensó en la diversidad de formas de pan y las devolvió a la realidad ya hechas. Cierren sus ojos, piensen en una A, en una E, en una I y escríbanla ahorita. A ver, a ver. A, E, I, O, A. ¿De dónde tomaron las letras? De la realidad objetiva. Aquí encontraron la A, ¿eh? Aquí hay una A, aquí hay una E, y por aquí está la I, aquí está la O. Y fueron capaces de escribir algo que existe. Segunda correlación. En la naturaleza las cosas obedecen por repetición. Pareciera que por repetición. Declaran que las lluvias empiezan en mayo
Declaran que los sonpopos salen en mayo. Bueno, últimamente ya salen casi en diciembre, ¿va? Comerse una tortilla con sonpopos de mayo y margarina, qué rico, ¿sí? Hay fenómenos repetitivos, como la lluvia. ¿A qué hora se esconde el sol? ¿A qué hora se esconde la luna? ¿Cuándo la luna está en luna llena? Ahora, en la sociedad no son así. En la sociedad las cosas son únicas. Y
¡Tarán! Tuvo un apagón. Yo también. Ya estamos aquí. Tuve que ir a encender mi planta eléctrica de emergencia. Bueno, disculpen, se fue la luz por aquí. No tenga pena, Lick. Eso nos puede pasar a cualquiera. Sí, hombre. Cuando una vez estábamos en la escuela de economía en un examen de matemática aplicada y eran como las 4 de la tarde, 4:30. Todos así, bien concentrados. Y empezó a temblar. Pero un temblor horrible. Bueno. Aquí estamos. ¿Por dónde? Aquí va. ¿Qué? Ahí, Ahí todo. Sigamos. La segunda correlación lo que trata de decir es que en la naturaleza las cosas pareciera que se repiten. En la sociedad nunca se repiten. ¿Sí? Y dice, hay fenómenos comunes que crean singularidades. Hay guerras donde lo común son los muertos y la sangre, pero lo singular de la guerra es la razón por la que se llevó a cabo. Entonces hay que comprender que un fenómeno común tiene sus propias singularidades. Messi no podría ser un excelente jugador de fútbol 11 contra 11 si le quitan a los otros 10 y juega él solo. Dice el libro, todos los fenómenos comunes son capaces de crear sus propias singularidades. Y no hay elemento singular aislado, solo. Todo elemento singular tiene su común. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro? La correlación entre el enfoque de clase y la objetividad. Dice el libro que uno siempre en lo que dice, en lo que hace, hay una dosis de la clase social a la que pertenece. Es comprensible que Immanuel Kant escribiera siempre a favor de la burguesía si él era un burgués. Es comprensible pensar que los dueños de la cervecería Gallo siempre van a estar a favor de la libertad empresarial. Sí, porque son exitosos empresarios que cada vez quieren tributar menos. Si por ellos fuera, no tributarán nada. Sí, pero sus camiones, sus grandes camiones, deshacen las carreteras.
Ahí está el problema. El enfoque de clase. Miren los pasos a desnivel. ¿Cuántos pasos a desnivel hay en la zona 18, en la zona 6 y la zona 2? Hay 3. 3. El de San Rafael, el de la entrada a San Rafael. ¿Cuál es el otro? El de Metro Norte. Y de ahí, el de la parroquia. De la cuchilla, zona 6. El de la cuchilla. El de la cuchilla y el de la parroquia. 4 hay. Y no sé si lo sabían. El 28% de la población del municipio de Guatemala vive en la zona 18. Y el 4% de la población del municipio de Guatemala vive entre la zona 4 y la zona 10. Ahora, ¿dónde hay más pasos a nivel? Agarremos el Boulevard Liberación y empecemos a contar. ¿Ah? O sea, una ciudad hecha para crear infraestructura vial del lado de la gente que tiene pisto. Eso es enfoque de clase. Decir que tenemos una linda ciudad sin agua. Y la ducha, fíjense ustedes, la ducha se inventó en 1872. Y en las zonas populares como donde ustedes viven y donde yo vivo, todavía nos bañamos a guacalazo. Entonces dice el libro, hay un criterio de objetividad. Arzú debió haber dicho, bueno, los pasos a desnivel debieran ser construidos en proporción a la población. Bueno, si aquí está el 28% de la población, construyamos más aquí. Si aquí está el 4% de la población, pues ahí después, ¿verdad? Pero es al revés. Cuenten los pasos a desnivel que hay en el Boulevard Liberación alrededor de eso y se van a dar cuenta que hay como 20. Y por eso no nos extrañen las grandes colas a cualquier hora en la ruta al Atlántico. Entonces dice el libro, la objetividad es conservar el criterio de la verdad. Hay que decir las cosas tal como son. Y si no, caemos en un fenómeno que se llama objetivismo. Objetivismo es cuando decimos, ¡ay, qué bonita está la ciudad de Guatemala! Sí, pero llevamos a los visitantes que vienen de Costa Rica solo por la zona 10 y la zona 4 y la zona 13. Llevémoslos al asentamiento Santa Faz o llevémoslo al asentamiento Mario Alioto. O llevémoslo al Mezquital. No es lo mismo. Entonces dice, si conservamos el criterio de la verdad, estamos siendo objetivos. Si retorcemos la verdad, ¿sí? No, yo no agarré el dinero. Yo solo lo vi. Sí, pero cuando nos registran las bolsas,
Ahí va el dinero. En un centro de producción donde yo trabajaba, se perdía dinero muy seguido. Y se dudó de una señora. ¿Y cómo hacemos, mucha? Decíamos, ¿cómo hacemos? Pobrecita la señora, pero hay que ponerle trampa, ¿no? Y entonces agarramos varios billetes y les pusimos marca. A uno le puse mi nombre, al otro le puso su nombre, y los dejamos, y al ratito se perdió. Y entonces a la señora, señor, ¿usted no vio el dinero? No. Señor, ¿usted no agarró el dinero? No. Y se ofendió la señora. Hasta que mostró los billetes y entonces se dio cuenta, nos dimos cuenta que era ella la ladrona. Eso suele pasar en los trabajos, ¿verdad? Cuando ocultamos la verdad. Y la podemos retorcer hasta cierto punto. En un momento dado todo sale a luz la verdad, ¿sí? Mientras nosotros la estuvimos retorciendo. Y la otra, la correlación que existe entre el partidismo y la verdad. No puede ser que yo sea de los rojos y vaya al clásico vestido de blanco. No puede ser que yo, siendo crema, vaya al clásico vestido de rojo. No. Esta correlación significa que nuestras palabras deben de coincidir con nuestros hechos. Hay pastores evangélicos que pregonan con la mano, con una Biblia en la mano, que los hogares deben de ser monogámicos. Sí, pero mantienen relaciones sexuales con 3 o 4 hermanas de la misma iglesia. Dicen una cosa, pero hacen otra. Miren a los sacerdotes católicos, diciendo yo aplico el celibato. Sí, pero manteniendo relaciones sexuales con las monjas o entre los mismos sacerdotes católicos. Cuenta la historia urbana de Guatemala que entre el Instituto Belén, el Instituto Central y la catedral habían catacumbas, habían caminos subterráneos. Y cuando urbanizaron, encontraron no uno, sino muchos fetos, fruto de las relaciones sexuales que mantenían los sacerdotes con las monjas. Y nosotros contándole nuestros pecados a gente más pecadora que uno, ¿eh? No he tomado ni un solo centavo, decía la Roxana Valdetti. Lo juro por la vida de mi madre que está muerta. Y ahí está presa desde el año 2015. Y lo mismo decía Otto Pérez Molina. Y lo mismo dice Yamatei. Y lo mismo dice Amy Morales. Decir una cosa y hacer otra. Bueno, ¿cuál es la otra herramienta? La otra herramienta son las esferas fundamentales.
Dice Marx, ya le enseñamos a la gente a que distinga fenómenos entre naturaleza y sociedad. Ya le enseñamos a que tiene que tener, a reconocer a qué clase pertenece. Y a que o la verdad es azul o la verdad es verde. Ahora dice, enseñémosle a la gente que el conocimiento ha tenido un proceso que ha sido sistemático. Que llegar a la A, la E, la I, la O y la U no fue de un día, fue de cientos de años. Ahí están las estelas mayas donde hay una forma de escritura. Ahí están los papiros de Egipto donde están los jeroglíficos. Ahí están las cuevas donde encontraron pinturas rupestres. Hay toda una herencia social de números y letras, donde la sociedad empezó a expresarse. Entonces dice Marx, enseñémosle a la gente que el conocimiento ha ido por etapas, por esferas, y decide plantear 3 esferas. La primera, la esfera de las ciencias históricas. Aquella parte del conocimiento donde se ordenó, se sistematizó y se empezó a contar los hechos más importantes, merecedores de quedarse en la memoria de los hombres. El problema de estas esferas fue que solo describían, solo describieron hechos. Nunca se preocuparon de ver las causas. Como que la selección de Guatemala se enfrentara al Real Madrid de España, que acaba de ganar la Champions League. Ay, fíjense que Guatemala perdió con Real Madrid 32-0. Esos de Guatemala de una vez tan lentos. No, hombre, no estamos explicando las causas de cómo el otro equipo es súper millonario, súper entrenado, súper. Y ni modo, ¿eh? Los de Guatemala ya perdieron una vez hasta con Belice, y Belice ni tiene fútbol. Entonces las ciencias históricas fueron esa etapa del conocimiento donde se recogían las cosas más importantes, merecedoras de quedarse en la memoria de los hombres, pero solo a manera de descripción. Y eso hace que aparezca una nueva esfera que va a tomar en cuenta causa y efecto, pero de fenómenos particulares. Aparece la música, aparece la matemática, aparece la botánica, aparece la filosofía, aparece el derecho. Y cada uno se quiere agenciar la verdad para sí. No aceptan que la verdad es relativa. Quieren que la verdad sea absoluta. Y la matemática dice, muchacha, la matemática es lo más importante. Sin saber sumar, restar, multiplicar y dividir, esto sería un caos. Entonces, yo mando. No, dijo la música, lo más importante es que la gente oiga rolas de Bad Bunny,
No, dijo la botánica, lo más importante es el estudio de la tierra, de las plantas. No, dijo la veterinaria, lo más importante es el estudio de los chuchos. Es decir, aparece una etapa importante en el estudio de las ciencias particulares, pero aparece un nuevo problema. Todas quieren agenciarse la verdad. Y por eso se desarrolla la tercera etapa, llamada teoría general, en la que ahora aparecen escuelas que van a hablar de la sociedad en su conjunto, explicando causa y efecto, pero cada una a su manera. Y aquí, por ejemplo, lo importante de la tercera esfera es que es aquí donde aparece el materialismo histórico como ciencia, junto con otras escuelas. La sociología comprensiva, el positivismo, el estructuralismo, el funcionalismo, la escuela de Baden, los neokantianos. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, los neokantianos dicen, la naturaleza sí tiene explicación científica. La sociedad no tiene explicación científica, porque la sociedad es parte de la naturaleza. ¿Se recuerdan? El estructural funcionalismo dice, el organismo, la sociedad es como un cuerpo humano. Sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema... Y si hace falta un sistema, la sociedad se muere. Y eso no es cierto. Porque ya vimos que a nivel del cuerpo humano, a alguien le falta un brazo y sigue viviendo. A alguien le falta una pierna y sigue trabajando. Y la tercera herramienta son llamadas las premisas del materialismo histórico. Premisas económicas, económico-sociales y premisas teórico-ideológicas. Las premisas van a ser cosas, hechos o autores en los que Marx y Engels también se van a basar para escribir su teoría. Vamos a ver las económico-sociales. Si se recuerdan, hay tres. Recuerden que estamos dando un repaso, ¿eh? Hay tres premisas económico-sociales que se explicaron con lujo de detalle. La revolución industrial, que aparece en 1720, 1750, y que revoluciona la producción. Sí, pero a costillas de la vida de muchos trabajadores. Los horarios eran de 20 horas. Los horarios eran de 18 horas, de 16 horas, de 14 horas, de 12 horas. De 12 horas era el horario menor que había. Y de ahí el tema de las camas calientes que vimos en el salón, donde los trabajadores salían de su turno exhaustos, cansados, a buscar cama, pero estaba ocupada por otro que también había tenido un horario igual. Entonces dice el libro, las camas nunca estuvieron frías, las camas siempre estuvieron calientes. Entonces la revolución industrial, aunque nos trajo
un montón de nuevas mercancías, fue a costillas de la vida de los trabajadores. Lo mismo sucedió con los niños y las niñas a las que les daban una espátula y limpiaban las chimeneas. Los metían y no lograron salir a tiempo, se asfixiaron. Y lo mismo sucedió con la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? La burguesía que está naciendo le dice a los obreros nacientes: mucha, ayúdenme, quitemos al rey y a la reina del trono, y cuando yo esté al mando del Estado, yo les doy de comer, yo les doy un mejor sueldo, yo les doy libertad, igualdad y fraternidad. El lema de la Revolución Francesa. Por eso en Francia le volaron la cabeza al rey y a la reina, cosa que no hicieron en Inglaterra. Y por eso hoy una tal señora Isabel II le andan rindiendo pleitesía por todos lados. O sea, hay que inclinarse cuando ella pasa delante de uno. ¡Ah, puchis! Son miles y millones de libras esterlinas que el Estado le da al reinado para poderlo sostener a ella y a toda su familia. Familia de parásitos. Pero bueno, la Revolución Francesa entonces quiso llevar a la práctica una sociedad con igualdad, con libertad y con fraternidad, cuyas condiciones económicas, políticas y sociales nunca lo permitieron. ¿Por qué? Porque había hambruna. Lo que había era hambre, había pobreza, había lepra, había peste. La peste negra, la llamada peste negra, aquella que llevaban las ratas y las pulgas, y mataron casi a la mitad de los europeos en el siglo XIV. Y hay una anécdota: ¿por qué se moría la gente que tomaba agua y no se morían los borrachos, los que tomaban cerveza? Ah, es que para la fabricación de la cerveza hay que hervir el agua, cosa tan sencilla que no hacían los demás. Entonces la Revolución Francesa sirvió para los intereses de la burguesía, pero no para los intereses de los trabajadores. Y entonces de ahí viene lo que se le llama la revolución, la madurez política de la clase obrera. La gente entiende su situación, se organiza en sindicatos y lucha por sus derechos. Las premisas teórico-ideológicas. Marx y Engels también tomaron en cuenta aportes de otros autores, como el caso de la escuela de la filosofía alemana, con Federico Hegel. Federico Hegel lo que hace es aplicar el método dialéctico para analizar fenómenos. ¿Y en qué consiste el método dialéctico? En analizar un fenómeno desde el origen hasta su fin. Eso es. Y dijo Marx, esto es importante. Y lo incorpora a su teoría. De la otra escuela, del socialismo utópico francés, Marx toma que los
los historiadores franceses quisieron llevar a la práctica una sociedad igualitaria. De hecho, la llevaron con la Revolución Francesa. Pero no funcionó. ¿Cómo se le puede abrazar? ¿Cómo se le puede dar la mano y decirle feliz Navidad a alguien que nos tiene en un horario de 20 horas? Claro que no. Y por último, la escuela de la escuela de la economía política inglesa, donde los principales autores fueron Adam Smith y David Ricardo. Ellos plantean por primera vez que el trabajo es fuente de riqueza. ¿Sí? Que la fuente de riqueza está en el trabajo. Ellos plantean la teoría del valor trabajo. Así se le conoce, la teoría del valor trabajo. ¿Y por qué ese planteamiento? Porque ellos estaban en pugna con otras escuelas, como la escuela del mercantilismo, que planteaba que una sociedad, la fuente de riqueza de una sociedad son los metales preciosos, la cantidad de oro, la cantidad de plata que tenga. La otra escuela, la fisiocracia, planteaba que la fuente de riqueza de la sociedad es la tierra, aquella madre tierra que nos da organismos vivos como plantas y animales. Por supuesto, ¿verdad? Que más adelante Marx y Engels toman eso para su teoría, solo que aclaran que no es el trabajo la fuente de riqueza, es la fuerza de trabajo. Porque para entregar el trabajo que nos encargaron, sudamos y pensamos. Un panadero entrega el canasto de panes después que pensó y después que se cansó. Un perito contador entrega la conciliación bancaria después que se cansó y después que pensó dónde estaba el último cheque en circulación. ¿Ya? Bueno, acordemos entonces que las preguntas que voy a dar las entregan mañana a las 10 de la noche. Voy a poner el formulario de Google Meet, si no hoy, mañana, porque ya me cansé, y lo suben ahí. Repito, no se aceptan trabajos a mano y después fotocopiados o escaneados, no. Tiene que ser un Word convertido en PDF y es el PDF el que van a subir. Cada trabajito no tiene que ser extenso, unas 5 o 6 páginas lo más, con su respectiva carátula. Ya llevaron técnicas, la hayan ganado o perdido, saben cómo se hace una carátula. ¿Entendido? ¿Dudas? Entendido, Lic. Va pues. Entonces, se me olvidó dónde está. Ah, sí.
Bueno, solo voy a decir la pregunta una vez. A ver, ¿por qué se reconoce que el materialismo histórico es la concepción materialista de la historia? Concepción, discúlpele. Segunda, ¿cuál es la definición de materialismo histórico? Siguiente, ¿en qué año surgió la teoría del materialismo histórico? Siguiente, ¿a qué se le llama realidad? Siguiente, mencione al menos 5 métodos cognoscitivos para explicar la realidad. Siguiente, ¿qué es una ley? Siguiente, elabore un esquema de las leyes sociales con sus respectivas definiciones. Siguiente, defina qué es sociedad. Siguiente, ¿cuál es la importancia de la generalización para el estudio de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento? Explique con un ejemplo la correlación entre lo objetivo y lo subjetivo. Siguiente, explique con un ejemplo cuál es la correlación entre lo común y lo singular.
explique con un ejemplo la correlación entre enfoque de clase y objetividad. También entre partidismo y verdad. Siguiente. Elabore un pequeño esquema de las esferas del conocimiento con sus definiciones. La siguiente. Elabore un esquema de las premisas que permitieron el surgimiento del materialismo histórico. A. Premisas económico-sociales. Y B. Lick, perdón, está dictando un poco súper rápido. Estoy tratando de tomar apuntes, pero ya no. Licenciado, perdón, ¿no sería bueno mandarlo, licenciado, al WhatsApp para facilitarnos? Porque ya nos Sí, quedamos. porque yo la verdad estoy escribiendo súper rápido y ya me quedé atrasada. Perdona, licenciado. No. Voy a repetir la última. Elabore un pequeño esquema con las premisas para el surgimiento del materialismo histórico. A. Premisas económico-sociales. B. Premisas teórico-ideológicas. Y como todos se copian, entonces pídanse copia de las preguntas. Está bien, Lick. Vale. ¿Alguna duda? Solo me Podría- quedé en económicos sociales y Teóricos ideológicos. gracias. Bueno. Sí, va demasiado rápido. Yo me quedé en 2. Compañeros, yo se las comparto, yo las tomé todas. ¿Alguien tomó shorthand, Marinela? Perdón, dígame, Lick. ¿Usted lo tomó en shorthand, en taquigrafía, no? A mano. Una secre que haya tomado ahí taquigrafía, hombre. Extraña. Bueno, vayan colocando su asistencia y lo repito, el lunes todo va a estar normal, solo van a entrar al salón los que están asignados a mi salón. Y no es que yo no quiera tenerlos, sino que así es. ¿Sí? Si les tocó con otro docente, váyanse con el otro docente. Aunque den la cuenta para que otros entren, no se va a poder. Y el día del examen, peor. El examen es el 16 de junio. Leonel.
Sí, licenciado, buenas noches. Buenas. Una consulta, no me ha quedado muy claro en la pregunta, o sea, en qué plataforma va a ser el examen, acá mismo. Soy Económicas. Hay dos plataformas. Una se llama Google Meet, que es donde recibimos clases. Esta. Y la otra cuando entran a su examen de parcial o final. En la otra plataforma, en la plataforma de Moodle Rad, es donde se hacen los exámenes. Aquí solo se reciben clases. Ok, ya entendido. ¿Ya? Gracias. Por ejemplo, la señorita Marinela está registrada como mi alumna. Por ejemplo, yo mañana o pasado debo de entrar al sistema de notas, y ahí voy a encontrar a Marinela. Entonces, copio sus datos, los traigo a la plataforma de Google Meet y la pongo como invitada a mis sesiones y le mando una invitación para que ella la acepte. Ella va a venir, va a ver el lunes su calendario, va a aceptar la invitación en su calendario y es tener la llave del salón. Entonces el lunes ella ya entra directamente. ¿Por qué? Porque está registrada desde el sistema de notas. Pero otra persona que quiera recibir clases aquí, pero que no está conmigo desde el sistema de notas, no va a poder entrar al examen. Por ejemplo, Marinela sí va a entrar al examen porque ya se hizo match entre el sistema de notas, la plataforma de Google Meet y la plataforma de Moodle Rad. ¿Sí? ¿Y Adrián? Sí, una pregunta más. ¿Y las preguntas esas en dónde las subimos? Cuando Yo voy a terminemos. enviar un formulario de Google Drive. Yo lo voy a poner ahí en el WhatsApp para que envíen su trabajo. Va, ok. Solo eso tenía, gracias. Bye. ¿Algo más? Si no, que tengan buenas noches. Y si yo fuera ustedes, trabajo mis preguntas hoy de una vez y que valga la pena las siguientes 3 horas. ¿Saben de dónde tomé las preguntas? De la hoja de subtemas que está en el blog de la facultad. De la hoja de subtemas número 1, que incluye capítulo 1 y capítulo 2 que terminamos de ver hoy. Y vamos tarde. Bueno. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Hasta pronto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.